Voltamos ao Flipossos, palco principal do Flipossos 2020 e da Feira Virtual do Livro. Eu espero que você esteja gostando de toda a nossa programação e, aliás, interaja com a gente. Entra lá no nosso Instagram, @Flipocos, ou no nosso Facebook, Flipocos. Deixe seu recado, sua sugestão. Nós estamos juntos nessa transmissão 100% online desse evento que acontece há 15 anos aqui em Poços de Caldas e que este ano está sendo realizado por GSC Eventos Especiais. Mais uma vez, são 31 anos de eventos online presenciais e também pela Nube, que está fazendo toda essa transmissão acontecer. A gente agradece a BDMG Cultural e Editora Sextante por todo o apoio. E vamos de papo internacional? Sim, temos atração internacional aqui. Vamos falar sobre literatura latino-americana. O encontro hoje é com a escritora chilena Alejandra Costa Magna. Pela primeira vez em um evento no Brasil, ela vem para o Flipossos Virtual para 2 lançamentos inéditos, um oferecimento da editora Moinhos. O primeiro é O Sistema de Tato, um romance sobre alienação e pertença, sobre 2 países separados por uma montanha, sobre uma família, ausências, lembranças e palavras. O segundo, o livro de contos Impossível Sair da Terra, sendo um deles de uma mulher que precisa decidir se deve ou não fazer uma operação que lhe dê 50% de chance de sobreviver a uma doença fatal. O mediador também é muito especial, uma referência em todo o Brasil sobre a literatura latino-americana, é o nosso querido Éric Nepomuceno. E ele vai conversar, então vai ser um bate-papo super legal a partir de agora. Éric Nepomuceno com Alejandra Costa Magna. Éric, uma ótima tarde para você. Alejandra também, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Flipossos Virtual e tenham uma ótima conversa. A gente vai ficar aqui conferindo tudinho. Muito obrigada. É com vocês. Boa tarde. Eu agradeço o convite da Flipossos para poder rever, ainda que à distância, infelizmente, uma amiga chilena muito querida, uma grande escritora, Alejandra Costa Magna. Eu queria fazer uma pequena correção. Eu não vou ser mediador de nada. Supõe-se mediador quando tem 2 pessoas conversando e uma fazendo a mediação. Eu vou, eu mesmo, conversar direto com a Alejandra. Alejandra, hola, hola. No sé si comprendiste lo que he dicho. Mi querido Eric, comprendí perfectamente lo que dijiste y me parece estupendo que podamos conversar. Ojalá en un espacio imaginario, pensando en que estuviéramos en persona, frente a frente, con una cerveza de fondo y conversando como lo hemos hecho desde que nos conocimos, de literatura y de la vida. Muy bien, niña querida. Mira, eu fiquei extremamente feliz quando, eu não sei como é que funciona isso, aparece ao contrário aí, né? Esse livro saiu no Brasil junto com este outro, da editora Moinhos. Eu não li ainda O Sistema do Tato, e no Brasil é muito comum aquele ar de desprezo, dizendo não li e não gostei. Muito bem. Eu não li e gostei. E esse aqui eu li e tive 2 reações. A primeira, eu queria muito ter feito essa tradução. Foi feita pela Mariana Sanches, que há muitos anos foi minha aluna de tradução e é uma tradução altamente competente. E o segundo sentimento que eu tive quando li esse livro foi da mais profunda inveja. Pura envidia, Alejandra, porque me gusta haber escrito esos cuentos, que bajo cualquier circunstancia, no sé cómo. Bueno, soy un troglodita tecnológico.
na América Hispânica, há uma série de... Meu Deus, como é que fala isso? Caramba. Desculpem. Desculpem. Es muy literaria la escena. Muy desastrosa. Com essas coisas, aprieto o botão equivocado. Mas eu dizia que a Alejandra faz parte de uma geração da América Hispânica que custa, não sei por que, a chegar no Brasil. Há anos, eu conheci a Alejandra em 2014, há 6 anos, eu elegantemente presidia o júri do prêmio da Casa das Américas. Foi a primeira vez que eu frequento esse prêmio, e eu frequento desde 80 e poucos, em que eu era o mais velho. Quando me chamaram para presidir, eu fiquei todo feliz, até que eu percebi que não era por qualidades, era por idade. E tinha um bando de gente, alguns eu conhecia, outros não, e a primeira coisa que me chamou a atenção na Alejandra foi ela. Eu não tinha lido nada dela. Uma pessoa contraditória, porque ela é muito inquieta por dentro e é tranquila por fora. Quando ela fica inquieta por fora, eu imagino que ela esteja tranquila por dentro. E ela comentou comigo que tinha frequentado uma oficina literária de um dos meus irmãos chilenos, o Antônio Skármeta. Aí eu falei, bom, está no bom caminho. E pouco depois, ainda em Cuba, eu comecei a ler um livro dela. E pronto, acabou. É parte da máfia. Eu fico muito feliz dela ter finalmente chegado ao Brasil, passaram 6 anos. E eu não sei muito como conversar com ela à distância, ainda mais. A Alejandra, a penúltima vez que eu tive em Santiago, me levou num restaurante que ela gosta muito, que tinha uma varanda de madeira, era de noite, e ali era o ideal para conversar o tempo que fosse. Então, eu vou fingir que eu estou no restaurante, no pequeno café, não é bem um restaurante, se comia bem, em Santiago. Alejandra, ¿en qué andas ahora? Fines del año, de la pandemia. ¿Cómo está Santiago? Porque además Chile pasó por una convulsión social muy importante, que todo junto, decir, caos social, luego la pandemia. ¿Cómo estás tú? Sí, bueno, muchas gracias, querido Eric, por esa introducción que resume un poco nuestros encuentros, nuestros encuentros literarios, nuestras miradas en común. Y quiero también aprovechar de agradecer a Mariana. Me da mucho gusto saber que haya sido tu discípula en la traducción, porque realmente fue un ejercicio hermoso el trabajo de traducción con Mariana. Uno lo capta en el tipo de preguntas que la traductora, en este caso, te va haciendo, y entonces vas descubriendo qué cosas a ella le despierta el libro. Y para mí una buena traducción siempre va a ser aquella que me hace a mí reflexionar sobre cosas que yo no sabía que podía cuestionármelas. Entonces eso fue hermoso y yo confío, aunque no lea, bueno, leo portugués, pero no lo leo con la fluidez del español, yo confío en que va a ser un trabajo extraordinario porque siento que ella captó imágenes, sobre todo trabajó con imágenes. También quiero agradecer a Nathan Matos por el interés con Editorial Moinhos de tener esta doble llegada con 2 libros. En realidad me parece hermoso poder aterrizar de esta forma virtual, pero bueno, virtual yo, pero el libro está ahí, eso me alegra muchísimo y espero que se dé la contingencia como para que pueda acompañarlos presencialmente. Y gracias también a la feria, ¿no? a Flipocos.
por supuesto, las gracias infinitas a ti, Eric, pero esas ya te las di y te las daré después también de otra forma. Eh, Chile, hoy, yo siento que estamos viviendo un momento histórico muy, muy importante, porque lo que empezó el 18 de octubre de 2019, que fue nuestra... Hay distintas formas de denominarlo. Unos hablan del estallido social, otros hablan de la rebelión popular, otros hablan de la revuelta. Yo me inclino por estos dos últimos, la revuelta social o la rebelión popular, porque de alguna forma, más que un estallido es algo que estalla y se apaga. Siento que esta revuelta o esta rebelión implicó un cambio que vino a socavar un sistema que se ha mantenido, como bien decían las consignas de entonces, no son 30 pesos, son 30 años, en relación a que el motivo original era el alza de 30 pesos en el transporte público, pero en realidad lo que había de fondo era un despertar frente a los abusos que sostenidamente, yo diría que más de por 30 años, porque en realidad 30 años es la post-transición a la democracia, la post-dictadura, pero los abusos se han sostenido desde la dictadura de Pinochet, que es cuando fueron instaurados. Y básicamente, gracias a esas movilizaciones que mantuvimos y que seguimos manteniendo vivas, es que entramos en esta segunda etapa hoy, que es la de un proceso constituyente en el que yo tengo muchas esperanzas, pero también tengo muchas inquietudes y mucha desconfianza y mucha duda, porque es un proceso muy desafiante en el que vamos a escribir una nueva constitución política que debiera darnos un norte en el que nuestras formas de relacionarnos sean más equitativas, haya menos precariedad, tengamos unas vidas menos precarizadas, haya menos abusos y podamos vivir en un país que integre también a sus distintos pueblos originarios, a los distintos grupos que han estado marginados y que no sea la misma élite política y económica la que finalmente termine ganando, teniendo los ingresos y las ganancias y los beneficios de una economía que funciona en lo macroeconómico, pero que se sostiene sobre una desigualdad aberrante y cruel. Entonces, la verdad es que la pandemia vino a... Pensamos inicialmente que había venido a interrumpir el proceso de la revuelta. Sin embargo, nos dimos cuenta de algo muy bello, que es que el descontento y la revuelta se filtraba a través de los muros. De alguna forma, se filtraba puertas adentro, entraba en las casas, y así fue como empezamos a tener distintas manifestaciones de protesta, desde los balcones con los cacerolazos, desde las redes sociales, y organizándonos para mantener vivo este despertar, que la pandemia lo único que hizo fue venir a acentuar esas desigualdades, porque si bien el virus puede afectar a cualquiera, las condiciones en las que afecta a las personas dependen radicalmente de sus condiciones socioeconómicas. Entonces, lo que hizo la pandemia fue ratificar que el estallido social o la revuelta, o como queramos llamarle, tenía todo su sentido. Y en eso estamos hoy, y literariamente estamos tratando también, siento yo, de ver cómo se escribe esta historia desde un presente que está tan encima. Lo que yo siento es que la escritura, el lugar de la escritura estos días es una especie de construcción de un archivo en el que más que la autoría, lo que interesa hoy es el registro y el registro colectivo. Ese registro que se dio en los muros, en las pintadas de las calles, en todas las manifestaciones artísticas de un colectivo que salió a sacar una voz que no era voz individual, no era por fin no era una voz egocéntrica, sino que era una voz colectiva y que hablaba de
problemas que nos atañen a todos y todas en distintas dimensiones. Entonces creo que ahí tenemos un desafío con la escritura que es bien importante y que es incierto, pero es hermoso. Bom, eu acho que dá perfeitamente para entender aqui no Brasil o que a Alejandra falou, mas de um resumo hiper resumido e que é, para mim, que conheço o Chile há muitos e muitos anos, é muito emocionante. Quer dizer que, apesar da pandemia, perdão, e de tudo, e essa explosão, essa rebelião, esse movimento coletivo soube se filtrar através dos muros e das paredes. Amigos chilenos me mandaram, eu não mexo com esse negócio de Facebook, Instagram, nada, então me mandavam por e-mail filmagens. Era uma coisa muito emocionante de como é que as pessoas começavam a cantar numa varanda e esse canto ia para a varanda em frente, para a varanda ao lado, e etc, etc. E, de repente, você tinha uma cantoria urbana. A Alejandra mencionou uma coisa que é exemplar e esclarece tudo. Que começou um negócio de 30 pesos, eu não me lembro do câmbio do Chile, mas deve ser uma bobagem, centavos de dólar, do aumento para ser contra 30 anos. A Alejandra, por exemplo, nasceu pouquinho antes do golpe do Pinochet. Quer dizer que ela passou a infância e a juventude dela debaixo de uma ditadura indescritivelmente sangrenta, de um país absolutamente destroçado economicamente, socialmente. Houve progresso econômico no Chile durante a ditadura do Pinochet? Sim, houve. Grande progresso. A economia cresceu muito, muitíssimo. Para quem? Para pouquíssimos. Para pouquíssimos. O Chile, hoje, é um país de excluídos. Um modelo que Paulo Guedes, que foi funcionário do Pinochet, tratou de aplicar aqui no Brasil. Bem, isso é uma conversa literária, não tem nada a ver com a política? Não, tem a ver, tem a ver. Porque o escritor não mora numa torre de marfim. O escritor é parte da população. Não existe uma escrita que não tenha vínculo com a realidade. Você pode imaginar, pode mentir o tempo inteiro, mas a tua vida, a vida do leitor, faz parte de uma realidade. Então, cabe sim mencionar num encontro entre uma escritora jovem chilena e um escritor brasileiro o panorama onde ela viveu, onde ela se formou e onde hoje ela cria, hoje ela escreve. Eu sempre disse que eu sou o que eu escrevo. Eu sou o que eu escrevo. E no que eu escrevo eu estou. Da minha maneira de ver o mundo, minha maneira de ver a vida. Eu não estou dizendo de panfleto político, de jeito nenhum. A Alejandra, sobretudo nos contos dela, ela segue uma linha literária, eu não diria escola, que é a seguinte: é você desafiar a realidade, você partir de um ponto da realidade que é absolutamente comum, banal, do cotidiano, para aí ela mentir, inventar o que ela quiser e te convencer da mentira dela. Torna-se realidade. Por quê? Porque sai de uma realidade. É como eu entendo literatura, que eu trato de exercer meu ofício. Como eu trato de exercer meu ofício. Eu sou de 2, 3 gerações anteriores à dela, mas é uma linha literária, digamos. Né? Eu fico muito comovido com os contos da Alejandra, porque vai naquela normalidade, tudo é normal, tudo é banal. Você conhece o personagem. Essa mulher aí eu vi outro dia no supermercado, ela estava comprando melão. E, de repente, vira um tumulto total
Só que eu já estou convencido que aquela mulher não só existe, como eu tenho plena certeza, ou quase, que eu olhei para ela no supermercado, ela estava comprando melão, eu achei ela inteligente, interessante, um pouco inquieta. Ou, às vezes, eu conheço essa moça, ela estava na farmácia medindo a pressão, com uma tranquilidade tremenda, e, de repente, vem uma barbárie, o mesmo para um rapaz, para um homem, enfim. Eu ia perguntar para a Alejandra se ela está escrevendo, como é que ela está escrevendo. Ela já se antecipou dizendo que não é ela que está escrevendo, estão todos escrevendo. Tem muita gente escrevendo. E não apenas no computador, não apenas no papel. Estão escrevendo a história do presente em paredes, em muros, em cantorias e também no papel. Então, eu queria perguntar-te, no papel, eu sou da geração da máquina de escrever. Eu sou da geração que tinha medo a la hoja em blanco. Hoy día me hace miedo la pantalla, a tela em blanco. ¿Estás trabajando en algo tuyo o estás en lo colectivo nomás? Sí, Eric, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y a mí me ha ocurrido con la pandemia que me he vuelto también muy consciente de algo que está muy presente en los cuentos míos, que tal vez yo no lo tenía asumido de una manera tan clara, que es que yo en los cuentos siempre hay una especie de sacralización de lo cotidiano, ¿no? Hay una editora chilena que yo admiro mucho, que se llama Andrea Palet, y que ella alguna vez definió lo que yo escribía en los cuentos. Ella decía que yo escribía sobre las mierditas del día a día. No sé si se entiende. Sí, es cotidiano. Y a mí me gustó mucho esa idea porque yo suelo pensar, hay una frase de Anton Chekhov que me gusta mucho, que él decía que quería escribir una historia, esto se lo decía en una carta a un amigo, que él quería que las historias funcionaran igual como funcionaban en la vida, ¿no? Como con esa especie de epifanía de lo cotidiano, ¿no? Y que la gente entrara a jugar a las cartas, saliera, hiciera las cosas que hace en la vida común, porque lo extraordinario en realidad se alojaba en lo ordinario. Y entonces él decía, la gente está almorzando nada más, y entre tanto, cuaja su felicidad o se desmorona su vida. Y para mí en esa idea está contenido una poética que la vuelvo muy propia por varias cosas. Uno, porque yo siento que al escribir siempre estamos trabajando con dimensiones que desconocemos y que de alguna forma vamos descubriendo lo que escribimos mientras escribimos, ¿no? O sea, entendemos lo que escribimos a medida que lo vamos escribiendo. Entonces, nos podemos poner como objetivo, tal vez, escribir en este caso algo que tenga que ver con la pandemia, por ejemplo, y finalmente vamos a estar escribiendo de algo que es profundamente, que tiene que ver con la condición humana y con la extrañeza que a lo mejor sentimos hoy frente a esta situación de vértigo que no habíamos experimentado antes, de sentir que estamos en un límite al que a lo mejor nos habíamos acercado, pero que hoy todo se tambalea, todo el piso se nos mueve y ya no somos las mismas personas que éramos antes de que partiera todo esto. Entonces creo que ahí hay una dimensión en esa frase de Chekhov que por una parte apela a aquello que está por debajo de lo que aparentemente uno escribe y está en la superficie, ¿no? Todas aquellas cosas que corren por debajo y que traspasan la anécdota, lo aparentemente, la historia, de qué se trata la historia de esto, pero definitivamente se trata de otra cosa. Y por otro lado también está un poco ese énfasis en aquellos lados B, en lo que parece ser banal, en lo que parece no tener demasiada importancia y que a mí me parece lo fundamental, ¿no? Como la microhistoria.
todo aquello que ocurre más allá de los grandes temas. Y yo creo que yo en mis libros he trabajado mucho en ese sentido, tanto en las primeras novelas como en El sistema del tacto o en Imposible salir de la Tierra, que tiene que ver con trabajar a partir de lo que está en la entrelínea, ¿no? Como decía Clarice Lispector, ya que hay que escribir, al menos no opaquemos con palabras la entrelínea. A mí me gusta trabajar con la entrelínea, con ese lugar ahí como no tan, sin tantos brillos. Y creo que lo que estoy escribiendo ahora, de alguna forma ha estado atravesado por todo esto que digo y ha tenido que ver con apuntes y balbuceos sobre este periodo tan especial en el que se mezclan tres momentos: la memoria, el que es el pasado, el presente abrumador y el futuro incierto. Pero yo creo que lo único que tenemos de certeza en este presente abrumador es ese pasado, es esa memoria, y de ella nos agarramos. Entonces yo creo que al final sigo escribiendo sobre esa memoria, porque de alguna forma es lo que tú mencionabas. Yo nací en el año 70, 3 años antes del golpe de Estado en Chile, y como dicen los psicoanalistas, en los primeros 3 años de vida de alguna forma se constituye todo, ¿no? Lo demás son como comentarios frente a eso. Entonces creo que hay algo en esos 3 primeros años de mi vida que tuvieron que ver con un quiebre externo, un quiebre político, un quiebre de la sociedad, pero que yo he intentado trabajar desde la intimidad. Yo creo que mi trabajo siempre ha sido la relación constante entre intimidad e historia con mayúsculas, ¿no? Porque creo que la historia, la imaginación y la memoria se están pisando siempre la cola. Son tres cosas que siempre están de la mano. Entonces, todo lo que escribamos hoy, en este contexto de pandemia, creo que todavía está muy, muy, muy fresco. No tenemos la distancia como para poder evaluar efectivamente el valor literario, qué pasa con eso, y creo que lo único posible es dar balbuceos y valorar en ese sentido también quizás la escritura a partir de esos pequeños destellos. Más adelante veremos qué pasa con eso, pero por ahora es el destello. Te voy a pedir, Alejandra, que me repitas los tres pasos. Era memoria, La imaginación y la historia. e a história. Perfeito. Es decir, Eu acho que é uma definição claríssima do material, pelo menos em países como o Chile, como o Brasil, como a Argentina, como o México, os países, as nossas comarcas latino-americanas, o material que um escritor pode dispor. Imaginação, história, memória. Muito bem. Eu sempre disse que eu sou um escritor de pouquíssima imaginação, pouquíssima, mas de muita memória. E eu não tenho a defesa da imaginação na dimensão que deveria ter para poder resistir a esse mundo que, quer dizer, o mundo não acabou, aquele mundo acabou. Quando voltar, vai ser outro normal, um normal anormal, um normal que eu nunca vivi, Alejandra menos, que é bem mais jovem que eu. É uma coisa curiosa o que vivemos nós, escritores, pelo menos nas nossas comarcas, e eu tenho falado com amigos meus de Portugal e da Espanha, que vivem uma realidade muito parecida com a nossa, nesse aspecto. A matéria-prima de que um escritor pode dispor para trabalhar hoje em dia. Eu vou fazer uma pergunta muito pessoal para a Alejandra, e antes eu quero fazer um depoimento muito pessoal
para não ser invasivo da intimidade da minha jovem amiga. Eu tenho tido uma enorme dificuldade para escrever material meu. Eu tenho escrito muito para jornais da Argentina e do México, que é um ofício que eu exerço há 55 anos e é um escudo de defesa para mim. Agora, eu estou, pela primeira vez na vida, desde março, trabalhando em 2 livros ao mesmo tempo. Um de não ficção, que são perfis, meu álbum de fotografias da memória, de 7 pessoas, hispano-americanas todas, com quem eu convivi durante ou pouco tempo ou muito tempo, mas com grande profundidade. São a minha memória. E eu não consigo escrever. Por quê? Quando eu comecei esse livro há muitos anos, 3 ainda estavam vivos, 4 já tinham ido. Agora foram todos, sobrei eu sozinho com as minhas memórias. Então, me custa muito. Eu sei que aí eu não consigo por um problema da alma. E eu comecei um livro de contos que está emendando, virou um romance. Eu comecei a escrever e não consigo. E olha, Alejandra, que coisa curiosa. É a história de um tipo que se encuentra con una muchacha muy joven en un café una noche después de una cena de él con los amigos, y se conocían, pero nunca hubo nada entre ellos, y ella lo lleva a su departamento de ella, y tiene una noche de locuras totales, y él se despierta con un papelito en la mesita de luz que dice: tuve que ir al centro, vuelvo a eso de las 4 de la tarde. Es algo común, puede haber pasado contigo, conmigo, bueno. Y el tipo se ducha, desayuna y va a salir, se va a su casa. La puerta está cerrada. Bueno, en Brasil los pisos tienen la puerta de la cocina y la puerta del living. Él va a la puerta de la cocina, está cerrada. Revuelve la casa en búsqueda de una llave reserva, no hay. Y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo. Bueno, yo paré de escribir ahí. Sé cómo viene, sé. Una lección de Ernest Hemingway. No pare de escrever se não sabes como a história vai continuar. Eu parei porque eu sei. Bueno, eso me cae la pandemia encima, es decir, yo casi que perdí la confinación, ¿no? Y el libro, mira qué locura, el título, yo nunca doy títulos antes, se llama O Confinado. Eso fue en febrero. Yo tengo una casita aquí en la montaña vecina y pensé, bueno, cuando termine febrero, yo me meto en la casita, 2, 3 semanas eu avanço bastante e aí posso voltar para o Rio. Bueno, yo volví a Río por días en septiembre, desde marzo estoy allá. Que es una locura, ¿no? O sea, cómo la imaginación o la memoria, en mi caso, se mezclan con la realidad. Totalmente. Esse desahogo, esse desabafo, para poder agora fazer uma pergunta muito pessoal, muito íntima para a minha Alejandra, que eu faria lá no restaurante dela em Santiago, na varanda de madeira. Agora eu vou fazer de longe. Está conseguindo escrever? Si estoy consiguiendo escribir ahora, mira, lo que me ha pasado es que al primer momento de la pandemia, o sea, de la revuelta, ya de la revuelta, la escritura quedó un poco en suspenso, la escritura que no fuera escribir sobre lo que estaba pasando, ¿no? O lo que yo decía, esta voz de la calle que hablaba, que tenía esta fuerza propia. Entonces, yo dejé en suspenso lo que estaba escribiendo que venía de otra parte, ¿no?
Y por ahí por febrero, cuando la revuelta estaba un poquito más tranquila, me senté a retomar aquello que estaba escribiendo. Bueno, alcancé a escribir un mes, que en realidad lo que alcancé es a darme cuenta de que estaba intentando, para mí lo más importante es tratar de dar con el tono, ¿no? Encontrar el tono, el lugar desde el que se va a contar aquello que quieres contar. Y, y quería definir eso. Entonces me pasó que luego aparece la pandemia y todo el tono que yo había más o menos esbozado ya me parecía que era un tono que no venía a cuento, porque nos habíamos quedado sin tono, nos habíamos quedado sin voz, nos habíamos quedado paralizados en esta situación de shock. Yo creo que a mí la pandemia, los primeros meses fue un shock en el que estuve muy atravesada por una, si bien yo trabajo con la cotidianidad, era una cotidianidad exacerbada, brutalizada. O sea, a mí me encantaba decir que en realidad lo que yo escribía era como sobre aquello que triza la normalidad. Bueno, aquí la normalidad se había trizado en 1000 pedazos y estábamos agobiados también por una domesticidad que no tenía límites, ¿no? O sea, todo era doméstico, todo era, a lo más, mi paisaje era mirar por la ventana, pero me sorprendía mucho al inicio el contraste entre el barullo, el ruido, el sonido de la protesta y este silencio abismal en que parecía que hasta los pájaros se hubieran ido. Entonces, eso hizo que la escritura, lo que decía antes, yo empecé a escribir muchos diarios, ¿no? Y apuntes sobre lo que estaba ocurriendo, que están ahí, algunos sí se tradujeron en artículos publicados, pero el proyecto en el que estaba involucrada, que era un proyecto que tiene que ver con, con es curioso porque de alguna forma se vincula, o creo que todo parece vinculado con lo que estamos viviendo, ¿no? Pero era una historia que también parte de un asunto real, biográfico, pero es un asunto con la pérdida de una, una amistad. Es una persona que desaparece del país y, y hay y hay la búsqueda de la persona que se queda, que empieza a restituir o intentar recomponer la historia imaginaria de esta desaparecida. No está el contexto así tan acotado a la dictadura o a la postdictadura, pero sí tiene resonancias con eso. Y la resonancia, bueno, tiene que ver con que me interesa mucho trabajar sobre los vacíos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando otro ser humano desaparece, deja de estar? Esa palabra que se volvió para los latinoamericanos también tan relevante, ¿no? Como tiene una carga muy importante. En Argentina a los fantasmas les llaman aparecidos. Y mira la resonancia que tiene eso con los desaparecidos luego. O sea, en el fondo es como si hubiera ahí de parte de la dictadura una fábrica de producir fantasmas, ¿no? Entonces bueno, es algo que quedó interrumpido, que espero retomar en algún momento, pero sin duda va a tener otro tono, otro registro. Yo creo que lo que yo he escrito, que ya venía de la novela anterior, del sistema del tacto, me gusta cada vez más pensar en la literatura como una zona fronteriza, inestable, en la que importa mucho más que construir historias redonditas y perfectas, es trabajar con lo que se sale, con lo que está un poquito fuera de sí, con lo que se sale del borde, con los restos, los vestigios, las palabras tal vez quebradas, ¿no? Con, y con los límites, con los vaivenes entre, como decía antes, la intimidad y la historia, la memoria y la imaginación, el pasado y el presente, el desarraigo y las raíces, la novela y el documento. Entonces creo que
en el sistema del tacto yo abordo mucho esa forma de pensar la novela desde un lugar distinto. O sea, la novela también como una zona de desarraigo, una novela que ya no es la novela quizás de los 60 o la novela de los 70, que eran como novelas totales, que funcionaban como con un mundo muy redondito y perfecto, perfectamente armado, que explicaban además, daban la explicación también de un contexto, sino más bien me interesa trabajar con las fantasmagorías, con esos restos del pasado, que a través de la memoria traemos al presente. ¿Cómo hacer de ese pasado, darle una resonancia en el presente? Entonces, bueno, estoy hablando de asuntos más abstractos, uno tendría que leer la novela para darse cuenta de qué hablo concretamente, pero me interesa un poco eso. Yo no quiero trabajar con la realidad ni con el pasado como restitución, sino más bien como supervivencia del pasado en el presente a través de la ficción. Caramba, é tremendo desafio. Quando a Alejandra fala de desaparecidos, é um problema que no Brasil a gente viveu, mas numa escala infinitas vezes menor do que no Chile, proporcionalmente à população no Uruguai e brutalmente na Argentina. A Argentina convive com 30 mil, abre aspas, desaparecidos. Pessoas que a ditadura sequestrou, matou e que você nunca encontrou os restos. Você é um pesadelo. Meu queridíssimo, meu irmão Juan Gelman, grande poeta, não da Argentina nem da América Latina. Um dos maiores poetas contemporâneos do idioma castelhano. Ele é um dos 7 do meu livro, o álbum de fotografias da minha memória. E o Juan, eu lembro ele perseguindo durante anos e anos os restos do filho dele. Ele encontrou, pôde dar sepultura. E aí, da nora dele, que foi presa grávida e dada de presente pelos militares argentinos aos militares uruguaios. Ela era uma menina, tinha 18 anos. Teve um bebê na prisão. E ela, evidentemente, foi morta e ninguém nunca achou seus restos. E o Juan, com a companheira dele, a Mara Lamadrid, que não era mãe da menina, passou anos e anos e anos procurando o neto ou neta, até que encontrou. Filha adotiva de um chefe aposentado da polícia do Uruguai. Quer dizer, essa dimensão desse drama, eu estou mencionando o drama de um amigo fraterno, um irmão da alma, mas são milhares e milhares. No Chile, menos que a Argentina, mas também tem uma população muito menor do que a da Argentina. Então, mexer com esta memória, com esse passado, para quem era criança, adolescente durante os anos do horror, deve ser uma tarefa. Eu devo a Alejandra não uma cerveja, mas um tremendo vinho chileno, quando eu puder, enfim, viajar até Santiago. Alejandra, yo no sé más qué preguntar de esa altura, para decirte la verdad. Y por fin, por ese método rarísimo, lejano, pero te siento muy cerca, te abrazo mucho. ¿Qué te parece que podrá pasar en Chile específicamente con esa doble tendencia? Son dos puertas abiertas, o mejor dicho, cerradas, cuando se abra la puerta de la constituyente,
da Assembleia Constituinte, que é uma coisa fundamental para o Chile. Imagina que o Chile, até hoje, tem a Constituição do Pinochet. É como se a gente, no Brasil, tivesse a Constituição do Costa e Silva, até hoje. Então, eu pergunto para ela, o que ela acha que pode acontecer quando finalmente puder ter a Constituinte, que está marcada, eu acho que para abril, se não me equivoco, março, abril, verdade? Abril. Uhum. Prevista, a ver o que passa com a pandemia. E o que vai acontecer quando abrir a porta? Faz de conta, vacina, la vacuna, ou algo assim. Que perspectivas tienes tú y qué ves en las generaciones de muchachos hoy de los 20, 30 años? Tú que a tus 20, 30 años ya no había Pinochet, pero seguía todo más o menos igual, ¿no? Sí, mira, es difícil porque creo que todo es muy incierto y como decía al inicio, yo creo que estoy en un vaivén entre la ilusión y la desconfianza todo el tiempo. En el plano político, pero también ahora en el plano sanitario, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase que yo escuché en algún momento de los primeros manifestantes jóvenes, estudiantes secundarios que son... Uy, congeló. Ahí sí. Y que ellos, a diferencia de mi generación, que somos los que nacimos en los años 70 y de alguna forma nos tocó ser niños y vivir la infancia en dictadura, los jóvenes que nacieron en los años 90, por ejemplo, cuando ya estábamos en la transición, vivían de alguna forma esa herida, pero, o sea, la cicatriz, pero sin la herida. ¿No? Ellos no habían experimentado la herida. Esto era una especie de memoria de segunda generación la que les tocaba a ellos, o acaso de tercera generación, porque ni siquiera mi generación fue la de los protagonistas, sino de la de nuestros padres. Entonces es interesante porque recuerdo haber visto una vez un rayado que decía, somos la generación que nació sin miedo. Y a mí eso me quedó muy, muy claro, porque creo que hay otras coordenadas en esa generación, en esos jóvenes de hoy, para mirar las cosas tal vez con más desplante, con una esperanza distinta, con pensar que los temas que a ellos los tocan hoy y que los afectan, no son solamente los temas de la violencia política, que son los que estaban más presentes en mi época, en mi infancia, sino sobre todo las consecuencias de un país que ha sido el laboratorio del neoliberalismo y que se ha llevado a extremos groseros, ¿no? Ya realmente aberrantes. Por una parte eso, pero por otra parte también hay muchos temas que tienen que ver con las disidencias sexuales, por ejemplo, con los lugares, las múltiples identidades, con las identidades que tienen que ver también con las pertenencias, bueno, como decía antes, de los pueblos originarios, pero también, por ejemplo, del sistema de cómo funcionan en este universo en el que estamos todos en desplazamiento, qué pasa con los migrantes, que es algo que está muy presente en mi novela El sistema del tacto, qué pasa ahí con esos desarraigos y con los lugares de pertenencia de aquellos que son vistos como los otros, los diferentes, los que no pertenecen a un cierto mandato de ciudadanos rectos y que deben comportarse y tienen carné de pertenencia, ¿no? A mí me interesa entonces pensar qué pasa con todos esos otros y esas otras, en las que incluyo, por supuesto, al movimiento feminista que ha dado un vuelco espectacular justamente al movimiento social. Acá en Chile, yo creo que el estallido o la revuelta no se entendería 100% si no fuera por la fuerza del movimiento feminista y lo que ha logrado a partir de, podemos ver un ejemplo muy gráfico con la performance de las tesis Un violador en tu camino, ¿no? Que trasciende al mundo y que de alguna forma viene a establecer la violencia que porta también el neoliberalismo y que afecta el doble a quienes somos mujeres, ¿no? Porque hay una doble vulneración y una doble precariedad.
Entonces, lo que yo veo hacia lo que puede venir es muy esperanzado porque se han abierto y porque creo que ese despertar También una de las consignas del año pasado es Chile, no te vuelvas a dormir. Y yo creo que no nos vamos a dormir tan fácil, pero, pero no es, el camino hay que ir construyéndolo día a día y no quedarnos en la inercia, a pesar de la pandemia. Y creo que justamente la pandemia nos permite tal vez volver a mirar las cosas, la precariedad también en nuestra relación que tenemos, y esto lo encuentro muy relevante, con el medio ambiente y con la naturaleza. Es decir, pensar que somos partes todos de un sistema en que ojalá pudiéramos tener una relación de pares con otras especies también. O sea, no pensar nuevamente en que hay vidas que valen la pena vivir y vidas que no valen la pena ser vividas. Esa doble línea me parece que es la que nos tiene en este sistema naturalizado y normalizado, y hay que romper con esa inercia, y entre otras cosas porque si no también como especie y como planeta nos vamos a acabar. Entonces, cosa que no me parece tan dramática, pero sí me parece que ojalá que si eso va a pasar, hagamos todos los esfuerzos por intentar reconstruir algo que todavía me parece que tiene alguna esperanza de salir a flote, si unimos solidaridades y comunidades y nos unimos también. Fíjate que la literatura tiene mucho que decir ahí, porque la literatura trabaja a partir de, tú decías, hablabas de la imaginación, de no tener mucha imaginación, sin embargo yo sí creo que la tienes, porque en el fondo el ejercicio que uno hace al escribir es ponerte, trabajar con la realidad para pensar, ¿y qué pasaría si? Y con ese trabajo del y sí, que es el trabajo de la imaginación, finalmente estamos proyectando también un mundo distinto. Entonces, en la literatura uno trabaja permanentemente con buscar las palabras adecuadas que den cuenta de una realidad que por sí sola no las tiene, no tiene las palabras, y ya al ponerle palabras a una realidad, estamos imaginando. Y creo que el trabajo que tenemos con el lenguaje por delante en estos días también es muy significativo, porque las palabras se gastan, porque la memoria se gasta, y porque tenemos que encontrar entonces formas de mantener esto vigente. Muy bien, querida niña chilena, mi querida Alejandra. Chegamos ao final, a gente chegou no fim do nosso encontro. Foi, eu repito, uma alegria rever a Alejandra. A gente não se via, sei lá, 2 anos. A última vez foi quando eu fui à Feira do Livro do Chile homenagear um querido amigo meu, grande escritor chileno que o Brasil ignora, Poli Delano. E eu me muero de envidia, eu morro de inveja, não só dos contos da Alejandra, como também do que o país dela está vivendo. O Chile está tentando sair das trevas, sair das cinzas, enquanto o meu país é destruído a cada minuto, de cada hora, de cada dia, de cada semana, de cada mês. Eu confio que vai chegar a hora de nós, brasileiros, não só escritores, nós, brasileiros, vai chegar a hora que a gente vai viver o que a Alejandra está vivendo. Alejandra e meus amigos chilenos e todos os chilenos. E eu quero agradecer a Flippostos por esse convite, a possibilidade de eu rever a Alejandra. E é isso. Un beso, Alejandro. Un besito. Muchas gracias por este encuentro, por esta conversação. Eric, Alejandra, como o Eric falou agora, o Brasil está passando por uma fase que é muito escura. Estamos muito no escuro. Então, assim, trazer a luz que Eric e Alejandra trouxeram para nós agora
é maravilhoso. Foi uma honra. Eu espero tomar um vinho um dia com vocês, nem que seja aqui ou no Chile. Espero ver vocês em 2021, aqui com a gente em Poços de Caldas. É uma cidade que vai abraçar muito vocês, como sempre. Muito obrigada pelas palavras e conte sempre conosco, ok? Obrigada aos dois. E Muchas você, gracias. Tchau, tchau. obrigada. Chao, chao. Muchas gracias. E você aí de casa, nós voltamos às 15 horas com a mesa Moçambique está aqui. Aguardo vocês.